Bueno, venimos contando las historias que se van dando en distintos lugares del conurbano. El número no lo damos nosotros, lo dio el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Silioni. 11.000 escuelas tienen problemas con el gas, problemas de infraestructura con el gas. 11.000 escuelas que vieron afectadas sus clases. O cerraron directamente las escuelas y no tuvieron clases, o en el mejor de los casos fueron a partir de las 10, 11 de la mañana los chicos al colegio. Una situación increíble, siniestra además, teniendo en cuenta los 2 años de pandemia en los cuales las escuelas estuvieron cerradas, ¿no? Donde dirigentes gremiales militaron el cierre por la pandemia, después por la pospandemia, y ahora en el 2022, cuando debiera trabajar mucho más fuerte la escuela y la educación para recuperar todo lo perdido, resulta que hay problemas de infraestructura en la mayoría de las escuelas prácticamente. Si hay cerca de 13.000 escuelas públicas, imagínate que hay 11.000 con problemas de infraestructura con el gas. Es un cierre casi total de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires por falta de previsión. Dicen que el dinero estaba, ¿no? Habían anunciado a principio de año más de 3.000 millones de pesos para la infraestructura escolar. Nadie entiende muy bien cómo llegan los primeros fríos y las escuelas tienen que cerrar las puertas a los chicos, ¿no? Una situación muy, muy grave que se está dando en la provincia de Buenos Aires. No solamente hay otras provincias que también comunicaron problemas de gas y problemas de infraestructura. A ver, gas tienen, el problema es la conexión. O sea, fíjate, ¿no? La situación, el problema es la conexión del gas o la falta de calefacción en muchas de estas escuelas. Voy a saludar a Nuria Fortunato, de Padres Organizados de la provincia de Buenos Aires, con quien hablamos tantas veces cuando las escuelas estaban cerradas por la pandemia. Gracias por atendernos, Nuria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Franco, sí, lamentablemente hablamos tantas veces. Un placer hablar con vos, pero Sí, el tema que, el tema que nos compete, la verdad que es triste. Seguimos en una situación en la que los chicos siguen sin tener el derecho a la educación y no hay gas, no hay docentes, no hay auxiliares, no hay baños. Te podría enumerar una cantidad de situaciones por las cuales nuestros hijos no están pudiendo ir a la escuela y, y por las cuales estamos notando una enorme desigualdad, porque claramente no todos los chicos están en la misma situación y lo único que seguimos haciendo con esto es abrir la brecha. Hoy fue un día recontra intenso para nosotros porque fue como que se destapó una olla y empezaron a llovernos reclamos y pedidos de padres de todos lados. Eh, ¿Qué hacemos con ¿qué esto? les contaban los padres? Porque, por ejemplo, hoy estuvimos en vivo en Merlo y nos contaban que en marzo no tuvieron clases porque les faltaba el agua y que ahora no tienen clases porque Exacto. falta no el gas, sino falta la conexión a gas. Y obviamente hay cosas elementales, ¿no? Además del frío, por ejemplo, poder calentar la comida o un té o un mate cocido. ¿Qué mensajes, Nuria, recibieron ustedes en Padres Organizados? Mira, la realidad es que es lo que te decía al principio, la cantidad de razones por las cuales las escuelas están cerradas son infinitas. Principalmente hay un enorme problema de infraestructura, hay un enorme problema de ausencia docente, porque las escuelas que están abiertas, uno de los problemas que tenemos es que no van los docentes. Entonces eso también, la ausencia docente es otro problema. ¿Por qué no van los docentes? Y la verdad que no sabría decirte, nosotros desde hace más o menos 15, 20 días estamos haciendo un recorrido hablando con consejeros escolares de todos los municipios y los mismos consejeros escolares primero aducen una burocracia que estamos intentando destrabarla y de hecho estamos hoy, en realidad mañana sale el pedido de carta a Silioni porque nos hemos encontrado con una serie de burocracia gigantesca para de repente arreglar darle gas con una estufa o arreglar una canilla, que eso solucionaría la posibilidad de que los chicos vayan a la escuela. Ujú, ujú. Y es burocracia, porque es que el papel no está presentado de la manera correcta al Consejo o el Consejo no presentó, que claramente si hay voluntad política de que la educación o que la educación sea una política de Estado, como decimos, eh, esto se tiene que solucionar de una manera muy simple y muy rápida, porque por el otro lado, tal cual lo expresó el ministro, lo expresó el gobernador, hay partidas presupuestarias y reconocido por los propios consejeros, lo grave es que estamos en esta situación y hay presupuestos subejecutados.
Claro, la plata está, el dinero está, no Por sabemos la bien misma si se burocracia. gasta, si no Por se lo mismo, gasta, en qué se gasta, pero el dinero está, lo que no está es la obra. También resulta insólito que hayan tenido 2 años las escuelas cerradas y las obras las hayan empezado a hacer en febrero, en marzo, y que la burocracia ha mira, llevado una al locura. punto tal de que no puedan arreglar situaciones tan básicas como la calefacción, ¿no? Hoy una de las mamás de Quilmes Paula hizo un relevamiento de la situación de hoy, eran 59 escuelas cerradas y el año pasado, más o menos a esta altura, publicamos que había 56, creo que decía el cartel en la puerta del Consejo de Quilmes, y te lo cuento riéndome, y es tragicómico, porque Mm. estamos un año después en la misma situación. Esto en Y Quilmes, hoy esto que mencionás es solamente Quilmes. eso es Quilmes, 59 escuelas cerradas en Quilmes. La Plata tiene otras tantas, La Plata de lo que tenemos relevado hasta ahora, porque la realidad es que lanzamos un form hoy a las 3 de la tarde cuando nos vimos abrumados, viste, los chats explotan, la información era bastante irrisoria, y ahí quiero hacer un punto, un minuto, si me das, porque fíjate lo simple que sería si la información fuera transparente. Ujú. Nosotros tenemos un mapa de todas las escuelas, entonces es decir, situación de cada escuela, dónde están asignados los partidos, es información pública, la pagamos con nuestros impuestos. Hoy no sabemos ni cuántos chicos están en las aulas, no sabemos ni cuántos docentes realmente hay en la provincia de Buenos Aires, no sabemos cuál es el presupuesto que se ejecutó, no sabemos cuántas escuelas están con problemas edilicios. Mm. Todo esto es Mm. información pública, Mm. porque Bueno, lo hoy el sostenemos. ministro Sileoni habló de 11.000. Él dio el dato. A mí me pareció impresionante la cifra. Yo pensé que estábamos hablando de Sí, 1.000. De 1.000 pensé que igual estábamos es hablando. llamativa la El cifra, yo no te ministro la puedo habla validar. de 11.000. O sea, prácticamente, no sé, el 90% o 90 y pico por ciento de las escuelas tienen problemas con el gas. O sea, no sé, de pronto. Sí, me llama la atención ese número y la verdad que, o sea, espero que sea un error del ministro No, no, lo y dijo que no claramente, se... dijo que eran 11.000 edificios escolares con problemas de infraestructura, que bueno, que habían decidido comenzar este verano a arreglar las escuelas y que se había generado esta situación, ¿no? Ahora, no dio precisiones de fechas, yo no sé, digo, el invierno no empezó. No, Supongo no que, solamente que el invierno no empezó, Franco, nosotros tenemos un compromiso del ministro y de PERSIC y de todos los representantes del Consejo Federal de Educación, que nuestros hijos iban a tener 190 días de clases. Claramente, que, para lograr los 190 días de clases, los chicos terminaban las clases el 22 de diciembre. mirá, Explícame cómo vas a hacer para garantizar ese calendario, que fue un compromiso está bien de lo los que decís. propios No, no se va políticos. a garantizar el calendario. No, y te quiero dejar un temita más dando vuelta, que es que tampoco es casual, ¿no? Porque en política estas cosas tampoco son casuales. Ahora llegó el momento de los exámenes. Ahora cierran el cuatrimestre. Nuestros chicos están teniendo los exámenes y las pruebas del primer cuatrimestre, ¿viste? A ver cómo cierra. ¿Cómo son esos resultados? ¿Cómo están los chicos? Mm. ¿Qué situación tienen? ¿Realmente aprendieron algo? No, no, sí, hay provincias No donde nos los han olvidemos que venimos de pasado de 2 años de grado, ¿eh? pandemia. Los han pasado de años, Claro, sí. no nos olvidemos que Mm. vinieron de 2 años de pandemia y que tenemos que revertir una situación de casi 2 años de pérdida. Hoy, solo una mamá de José Cepaz explicaba que en una de las radios, explicaba que lamentablemente su hija no conoce el Zoom, porque tiene 9 años, pero ella no tenía ni dispositivo, ni Claro, internet, ni ningún tipo de posibilidad. Sin embargo, pagó una maestra particular para que su hija, que está en 4º grado, supiera leer y escribir, porque no la querían alfabeta. claro, claro. Entonces, esta situación, ¿cómo la vemos reflejada? ¿Cuándo vamos a tener los resultados de esas pruebas? ¿Y dónde va a estar esa información como para saber cómo la gestionamos? Tenemos que tomar las medidas ya. Es cierto que hay procesos y hay tiempos que van a llevar tiempo, pero hay algunas cosas que las podemos solucionar ya. Y por otro lado te digo, nos estamos reuniendo con las cooperadoras, con los consejeros, y si le ponemos voluntad, con los padres
involucrados como nos estamos involucrando, porque es cierto, antes esto no estaba, pero hoy hay un movimiento de padres que está latente Sí, tal y cual. que crecemos todos los días y nos sorprendemos nosotros mismos de lo que estamos creciendo. Sí, totalmente, totalmente. Y nos sorprendemos, ¿sabes qué? De la voluntad del padre que viene el otro día en una reunión con una consejera escolar. Un papá dijo, yo soy maestro mayor de obra, díganme a qué escuela tengo que ir y la hago. Después vemos cómo la pagamos. Tremendo. Pero hoy colaboremos y hagamos escuelas. Gracias, Te Nuria. lo están diciendo los mismos padres. Gracias por atendernos esta noche. No, ustedes por ocuparse del tema como siempre. Bueno, Gracias. es muy importante, obviamente, lo que hacen padres organizados. Argentina necesita estadísticas, cifras, números, saber qué pasa. No sabemos qué pasó en pandemia, no sabemos qué cantidad exactamente de chicos y quiénes, ¿no? Dejaron la escuela. Primero se dijo 1,5 millones, después 1 millón, después el gobierno decía 700.000. Nadie supo muy bien después cuántos de esos volvieron. Sí anunciaron un presupuesto enorme diciendo que iban a buscar a los chicos para que vuelvan al colegio. Nunca supimos qué cantidad de chicos nunca más volvieron a clase. Y ahora nos encontramos este año con esto, ¿no?